Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos nuevamente a este podcast titulado Fe Activa. Perfecto, ya una vez concluido este buen intro, la verdad es que este intro me encantó. No sé ustedes, a bastantes personas con las que he hablado, incluso un amigo con el que hablé antes, incluso del podcast y le enseñé el intro, les gustó, no sé, a mí me encantó y cada que lo escucho es algo muy padre. Pero bueno, déjame darte la bienvenida. Si eres nuevo aquí, sé totalmente bienvenido. Qué gusto que estás aquí el día de hoy. En verdad, espero que Dios te hable, que puedas escuchar lo que el Señor tiene para ti el día de hoy. No te vayas, créeme que todo esto está siendo movido por Dios de una forma increíble y todo esto se hace con amor, tanto para ti como para Dios. Así que qué gusto que estés aquí el día de hoy. Y si llevas más tiempo aquí en el podcast, pues de igual forma, quédate. Qué padre que estés aquí, igual bienvenido. Me da mucho gusto que Dios hable a tu vida a través de mí. Y créeme que mi intención el día de hoy no es más que el poder reflejar a Jesús y que tú puedas llevarte algo el día de hoy y puedas aprender algo del Señor. Así que vamos a empezar ya con el tema del día de hoy. Como ya habíamos hablado anteriormente en el capítulo anterior, vamos a empezar a estudiar, vamos a empezar a aprender cada uno de los atributos del amor que menciona Primera de Corintios 13. Y esto está padre, a mí me encanta porque, la verdad es que el amor es complicado de entender, de vivir, pero siento que se ha explicado en este podcast de una forma muy buena, ¿sabes? Creo que se ha explicado de una forma muy práctica, de una forma muy digerible para todo tipo de personas. Si eres nuevo en Cristo, si llevas un poco tiempo en Cristo, o si llevas un buen rato en Cristo, creo que hemos aprendido de una forma increíble, ¿no? Am, y es por eso que el día de hoy vamos a estudiar el primer atributo del amor según Primera de Corintios 13, ¿no? Y este es el amor es sufrido. El amor es sufrido. Es el primer atributo que Pablo menciona del amor en Primera de Corintios 13, versículo 4. El amor es sufrido. Y sé que es muy probable que a tú, el ver el tema del día de hoy, el ver el título, el nombre del capítulo, te haya sacado de onda, ¿no? Aprende a sufrir. Yo sé que posiblemente pienses que estoy loco. La verdad es que no. La verdad es que hay que aprender a sufrir totalmente. Hay que aprender a, a pasar malos ratos. Y a eso se refiere la palabra sufrido en Primera de Corintios 13:14. Ahora, vamos rápidamente a ver algo muy, pero muy interesante. La, para- la palabra, perdón, que podemos encontrar aquí como sufrido en Primera de Corintios 13 es la palabra macrotsumeo. Repito, la palabra macrotsumeo. Posiblemente, se te complique un poco entender esta palabra, o pienses que estoy loco y que estoy empezando a hablar, bien raro. No, es una palabra griega. Si nosotros estudiamos la Biblia de una forma un poco más profunda, podemos entender que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, la palabra macrotsume es una palabra griega que se ocupó para escribir el amor. Muchas de las palabras que podemos encontrar nosotros en el español se traducen igual que otras palabras, pero el significado original en griego o en hebreo son muy diferentes. Y este ejemplo lo puse el capítulo pasado, ¿no? Cuando explicaba
que el sufrido del versículo 4 que vamos a estudiar el día de hoy no es el mismo sufrido que está en el versículo 7 que vamos a ver en unas cuantas semanas. Esta palabra sufrida o sufrido, perdón, tiene un significado muy bello. Esta palabra significa tener un espíritu largo, que aguante y que sea paciente. Y de aquí ya viene algo muy increíble, porque sí, si tú lees este mismo versículo, 1 Corintios 13, versículo 4, en otras versiones como la Nueva Traducción Viviente lo traduce tal cual como paciente. Dice, el amor es paciente. Y yo cuando comparé ambas versiones dije, ¿por qué dirá que es paciente? Y después vino a mi mente algo muy importante. Yo hace unos meses atrás, en los estudios bíblicos que doy en Instagram, que si no te conectas, te invito a que te conectes. Mi cuenta de Instagram es alfredgarrido-22. Ahí comparto de la palabra del Señor todos los martes. Antes era todos los jueves, pero ahorita son todos los martes. Am, y estábamos estudiando el libro de Santiago, que ya concluimos hace unos meses también. De hecho, la serie se titulaba Fe Activa, ¿sabes? Y es algo gracioso porque esta serie de mensajes estudiando la carta de Santiago, o bueno, el libro de Santiago, se convirtió en este podcast. Fue lo que dio como inicio a este podcast porque me di cuenta que la fe activa no solamente se podía reflejar en esta carta o en este libro de Santiago, sino que toda la Biblia nos invitaba a vivir una fe activa. Por eso es que nació este podcast. Acabamos la serie de Santiago, ya acabamos ese libro, ya lo estudiamos. Ahí está en mi Instagram si quieres tú a poder estudiar el libro completo y ahora estamos estudiando la fe activa ya más a profundidad. Y ahorita que estamos estudiando el amor, me sorprendió bastante encontrarme con esta palabra, porque cuando estudiamos Santiago 5 si mal no recuerdo, estudiamos acerca de la paciencia. Y había un pasaje en Santiago 5 en el cual en 11 versículos se repetía 5 veces la palabra paciencia. Sé paciente o toma como ejemplo de paciencia. Y a mí me llamó la atención en ese entonces, y cuando me puse a investigar el significado en el griego original de cada una de estas palabras, me encontré con que encontraba tres diferentes palabras y tres diferentes significados en este pasaje. Y uno de estos era macrotsumeo. Entonces podemos ver que en la Biblia, en la versión Reina Valera, que es la que yo siempre recomiendo un poco más por encima de las otras, eh, obviamente, si lees las otras, pues no hay ningún problema, pero si vas a estudiar la Biblia, te recomiendo bastante esta, la Reina Valera 1960. Am, encontramos la palabra macrotsumeo griega, traducida al español como sufrir, pero también como ser paciente. Y ya encuentra más lógica cuando encontramos el significado original, perdón, de esta palabra. Y está muy cañón. Ahora, si nosotros leemos este pasaje de Santiago, en el cual está esta palabra, es Santiago 5:10, y dice esto: Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Entonces, aquí vemos que se ocupa, perdón, la palabra paciencia en una situación de aflicción. Cuando los profetas eran perseguidos, cuando los profetas eran totalmente buscados para poder asesinarlos, cuando estaban en peligro, habla acerca de la paciencia. Y esto habla bastante y nos enseña entonces que esta palabra, cuando dice Pablo que hay que ser sufridos en el amor, que el amor es sufrido, y cuando Santiago dice que hay que tomar como ejemplo de paciencia, lo notamos que es en momentos complicados, en momentos en los que se sufre, ¿no? Y si después de que te haya explicado todo esto, posiblemente aún tienes duda de qué significa esta palabra sufrido, esta palabra paciencia, esta palabra griega macrotsumeo, déjame te lo explico en mexicano. Esta palabra básicamente significa aguanta vara.
tienes que aguantar vara. No, no sé tú de qué país escuches esto, porque sé que diferentes partes del mundo este podcast he escuchado gracias al Señor, pero aquí en México aguantar vara significa eh, aguantar un momento complicado, aguantar algún insulto, cuando alguien, por ejemplo, te hace burla, te insulta, o cuando posiblemente no tienes dinero, o estás pasando por un momento difícil, o a lo mejor tu equipo de fútbol perdió. Aguantar vara es permanecer firme, es no dejarte caer. Es decir, ¿sabes qué? Ok, estamos sufriendo, ok, está pasando esto, pero yo no voy a retroceder, yo voy a aguantar vara. Esto es aguantar vara en México. Ahora un poco más orientados hacia el fútbol que decía ahorita, yo le voy al Cruz Azul. Aquí en México, es más, ya internacionalmente se conoce que el Cruz Azul es un equipo que que se daba mucho a perder las finales, ¿no? Ya está el verbo cruzazulear y llevaba 23 años sin ser campeón. Yo tengo 20 años y no lo sabías, ya sabes mi edad. Am, y en verdad es algo eh, muy complicado porque yo aguanté vara toda mi vida. O sea, yo nunca vi campeona al Cruz Azul hasta este año que por fin se dio el título. Eso es aguantar vara. Yo aguanté mucho vara con el Cruz Azul y el día de hoy ya estoy feliz porque mi equipo ganó, ¿no? Pero esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice que el amor debe ser sufrido. ¿Por qué? Porque en la vida vas a tener momentos complicados. La vida no es fácil, la vida no es color de rosas. La vida literalmente te va a poner de rodillas y te va a querer hacer llorar. La vida no es fácil. Y muchos pensamos que cuando empezamos a ser hijos de Dios, cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, la vida va a ser muy fácil. Y poder amar al prójimo va a ser fácil. Y poder amar a Dios va a ser fácil. El poder amarnos a nosotros va a ser fácil. Y que no va a haber obstáculos. Y que no va a haber momentos complicados. Pero lo cierto es que sí va a haber momentos difíciles. Lo cierto es que sí se te va a complicar el poder amar a tu prójimo. Lo cierto es que también se te va a complicar el poder amarte a ti. Se te va a complicar el poder amar a Dios también. Porque muchas veces pensamos que es que amamos mucho a Dios. Pero lo cierto es que Dios nos ama mucho a nosotros. Paul Washer decía esto. Yo a veces me pongo a pensar y no es que yo ame mucho a Dios, es que Dios me ama mucho a mí. Y también dice la palabra de Dios que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, aquí aprendemos nosotros que nuestro amor se va perfeccionando y que siempre va a haber obstáculos para poder amar correctamente a Dios primero, amarnos a nosotros y amar a las demás personas. Siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber momentos complicados, siempre se te va a dificultar a veces amar. Pero eso no es del todo malo, porque el mérito viene en entregarle a Dios un amor que te cueste, en un amor que digas, sí, pues ya lo hice ahí, no me costó nada, Dios, no. Dios me esforcé por poder amar. Dios me estoy esforzando por poder hacer las cosas correctamente, porque tú me has mandado a amar al prójimo, me has mandado a amar correctamente. Y así como te digo que va a haber eh, complicaciones, porque las va a haber, esas complicaciones en verdad van a hacer que te cueste el poder amar correctamente. Y hay algunos factores que me gustaría explicarte que hacen que nuestra forma de amar sea afectada. Número uno, pues nos encontramos en un mundo gobernado por el chanclas, por Satanás, quien no sepa quién es el chanclas. am, eh, y él va a buscar tirarnos en cualquier momento, él va a buscar distraernos, va a buscar dividir. Dice la palabra, dice en primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El chanclas va a buscar cualquier mínimo error, cualquier mínimo problema, cualquier mínima puerta abierta para poder hacernos caer, para poder dividir, para poder hacer que tú no ames correctamente a Dios, que dejes de amarte a ti, que dejes de amar al prójimo, que te rindas. Porque el enemigo siempre ha buscado dividir y siempre va a buscar hacerlo porque cuando tú ya eres salvo,
Él ya no puede quitarte la salvación, Él ya no puede quitarte del amor de Dios, pero puede hacer que te olvides de ese amor, puede hacer que dejes de amar a Dios por un momento, puede ser que posiblemente mengues la forma en la que tú busques amar a Dios y a tu prójimo y a ti mismo. Y esa división también la hace en el mundo. Número uno, en la iglesia, el chanclas busca dividir para que nos distraigamos y no prediquemos el evangelio correctamente. Y en el mundo el chanclas divide para que la gente se odie, para que la gente se busque lastimar. Porque el diablo sabe que cuando alguien deja de amar, su enfoque deja de estar en Cristo. Cuando alguien deja de amar y deja a un lado el amor, es muy complicado que esa persona pueda buscar a Dios correctamente, o que quiera buscar a Dios, o que su enfoque esté en el lugar correcto. Entonces, el amor es así de importante, por eso es que lo hemos estudiado tanto aquí en este podcast. El segundo factor que afecta la forma en la que amamos es que estamos en un cuerpo de carne. Es más, te invito a que te toques tu brazo, que te jales el pellejo, la lonja, ¿no? Bueno, eso no. Pero toca tu cuerpo y vas a darte cuenta que estás en un cuerpo de carne y de hueso. Y es un cuerpo vulnerable a caer. Es un cuerpo que sin Cristo es vulnerable a ser tentado y a tentarse a sí mismo. Porque también dice la palabra de Dios en Santiago 1, del 3 al 14, te lo parafraseo, que cuando nosotros seamos tentados, tampoco le echemos la culpa a Dios y digamos que Dios nos tienta, porque Dios no puede tentar a nadie. Dice que también podemos ser tentados por nuestras concupiscencias. Concupiscencias son malos pensamientos, son pensamientos que vienen de tu carne, son tentaciones que tú mismo te pones. A veces culpamos al chanclas por todo y como vimos anteriormente en el primer punto, sí, él nos tienta y él busca hacernos caer, pero también nuestra carne puede hacernos caer. Así que nuestra guerra no solamente es con el chanclas, la guerra también es contra nosotros mismos, contra nuestros deseos malos, porque posiblemente a ti no se te dé la gana amar a las personas. Tu carne muchas veces te va a decir que no busques a Dios. Tu carne muchas veces te va a decir, ¿sabes qué? Haz lo incorrecto, haz lo que yo deseo, haz lo que yo quiero, porque así es tu carne, porque así somos nosotros. Sin Dios nosotros estamos perdidos porque Dios es quien pone el querer como el hacer su buena voluntad en nosotros. Entonces, debes de estar atento a todo, en verdad. Tanto a lo que el chanclas pueda hacerte, tanto internamente en ti, de que no hagas tus tonterías. Cuando esté el factor externo que el chanclas dé y haya situaciones en las que ya no quieras tomar al prójimo, permanece. Sé paciente. Aguanta en medio de la tempestad, que esto significa la palabra macrotsumeo. Cuando en ti ya no nazca el amar a la persona que tienes enfrente, esfuérzate, permanece, sé paciente, ten un espíritu largo, porque lo que Dios quiere es que tú ames a esa persona. Cuando las situaciones o cuando tu carne ya no quieran que sigas a Dios, que lo ames, permanece, porque solo en Él puedes hallar la verdadera felicidad. Solo en Él puedes ser completo. Solo en su voluntad buena y agradable y perfecta vas a poder vivir pleno. Y créeme que amar a Dios te hace más bien a ti que a Él. Amar a Dios, si tú lo amas o no, Él sigue siendo Dios. Él no va a dejar de ser porque tú lo ames o no. Pero tú vas a ser completo. Tú vas a encontrar tu verdadero yo únicamente amando a Dios. Así que tienes que decidir si sí o no. Pero créeme que no afectas a Dios, te afectas a ti mismo. Estos dos factores afectan las tres formas en las que Dios nos ha mandado a amar. Ya vimos esto anteriormente en los capítulos anteriores. Te invito a que los escuches si tienes la oportunidad.
pero vamos a ver un poquito de lo que vimos anteriormente aquí. Estos factores afectan las tres formas, las cuales son número uno, la forma en la que amamos a Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas es importantísimo, porque cuando tú amas a Dios, te amas a ti, te hayas amado porque encuentras tu identidad en Él. Y después, una vez que sabes amarte, aprendes a amar al prójimo, porque no puedes amar a alguien si no sabes cómo amar, si no has experimentado un amor. Entonces, primero, afecta la forma en la que amamos a Dios. Cuando vienen momentos complicados a tu vida, posiblemente perdiste un ser querido ahorita en la pandemia, posiblemente, no sé, perdiste tu trabajo o, o ya llevas, no sé, 50 años soltero y ya dudas si existe un Dios, no sé. Te enojas con Dios y empiezas a renegar de Él y a decir que Dios no existe y Dios, yo te odio porque no me has dado lo que yo quiero. Y es que, Señor, yo anhelaba este trabajo. Es que, Señor, ¿por qué perdí a mi hijo? ¿Por qué perdí a mi hija? ¿Por qué perdí a mi padre? Señor, ¿por qué me dio COVID? Señor, ¿por qué México está como está? ¿Por qué mi país está como está? Empezamos a culpar a Dios. Y cuando empezamos a culpar a Dios y dejamos de buscar amar a Dios y empezamos a quejarnos en vez de agradecer por lo que tenemos, dejamos de ver el enfoque correcto. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28 que quienes aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Entonces aprendemos y entendemos que nuestra única chamba es amar a Dios, porque Él se va a encargar en que todas las cosas que pasen, posiblemente a los ojos del hombre sean malas, pero siempre para Él van a ser para nuestro bien. Siempre van a ser para nuestro bien, aunque no podamos verlo, aunque no podamos sentirlo, podemos confiar y tener la fe en que todo lo que Dios permite que pase en nuestras vidas es para nuestro bien. Así que deja de quejarte de Dios, deja de odiarlo por las cosas que te pasan. Aprende a amar a Dios por encima de las situaciones. Aprende a amar a Dios por encima de los problemas. Aprende a amar a Dios por encima de cuando tú piensas que te ha abandonado, porque créeme que no lo ha hecho. Dios es el único que merece nuestra adoración, el único que merece la honra, la gloria, nuestro amor incondicional. Él es el único que lo merece. Aprende a dárselo al primero y verás cómo tu vida va a cambiar. Posiblemente no de la forma en la que tú quieres, pero sí de la forma en la que debería cambiar, en la forma perfecta en la que debería de cambiar. Descansa en Dios y deja de culparlo por lo que te pasa en la vida. Aprende a amarlo primero, ¿vale? Número dos, afecta la forma en la que te amas a ti mismo. Ahora, aquí esto está muy cañón porque cuando tu mirada no está puesta en Cristo, eres vulnerable a creer los engaños del chanclas. Eres vulnerable a que cuando metes la pata, cuando te equivocas, cuando cometes un error, el enemigo te haga pensar que no eres digno. El enemigo te haga pensar que no es correcto lo que estás haciendo. O más bien, que no mereces lo que tienes y que no eres digno del amor de Dios simplemente porque te equivocaste. Y si bien no merecemos por nuestras fuerzas, el amor y la misericordia y la gracia de Dios. En Cristo somos dignos. El tú hacerle caso al chanclas es decir, ¿sabes qué, Dios? Creo que no es suficiente lo que diste por mí en la cruz. Y no cometas ese error. Tienes que permanecer en Cristo sin importar tus errores, sin importar que posiblemente estés pasando por momentos difíciles. Aprende a sufrir, pero nunca pierdas esa identidad en Cristo. Aprende a amarte a ti sin importar tus errores, porque Dios te ama. Dios te ha cambiado y si entiendes que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, es que cada mañana Dios sea una oportunidad para que tú seas alguien nuevo. Es que cada mañana Dios te dice, ¿sabes qué, hijo? Tú eres mi hijo. No eres aquel pecador que ayer mintió. No eres aquel pecador que ayer, no sé, consumió pornografía o que ayer fue infiel. Si te arrepientes genuinamente y te apartas, vas a ver mi gracia cada mañana. Y cada mañana vas a poder ser llamado hijo mío. Y yo no voy a traer nuevamente tus errores. Porque la palabra que
que dice la Biblia cuando dice que Dios olvidará nuestros pecados no quiere decir que Dios no se va a acordar, porque Dios es omnisciente, Dios sabe todo. A lo que se refiere esta palabra es a que Dios no va a traer a la mesa nuevamente esos errores, a que Dios va a hacer como si nunca los hubieras cometido, a que Dios nunca te los va a recordar. Entonces aprende a permanecer en Dios, a ser paciente, a aguantar vara. Y número tres, la forma en la que amas a tu prójimo también es afectada por estos factores que vimos. Porque podemos encontrar un problema muy común en este caso, en específico con el prójimo. Y sé que te ha pasado, neta, a mí no me vas a mentir, ni vas a decir, no, no es cierto, Alfred, no. Hay un dicho que dice, todo va bien con Dios hasta que el prójimo aparece. Y, y aunque suene un poco raro, es gracioso porque es cierto. Es cierto. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que tú te esfuerzas por amar a Dios, te esfuerzas por ser un buen hijo, por ser un buen estudiante. Tomas tus devocionales diarios, ¿no? A mí me ha pasado, y sé que te ha pasado posiblemente, que después de tomar un devocional, ya sea en la mañana o en la noche, te sientes súper feliz, ¿no? Súper completo, te sientes lleno, ¿no? Y dices, Dios, hoy te cumplí, Padre, estoy súper bien, te estoy amando. Pero sales de tu cuarto y te encuentras con que pues ya te gritó tu mamá, con que tu papá te regañó, con que tu hermana, no sé, tuviste una discusión, con que tu amigo te mandó WhatsApp y ya te enojaste, y ya como que todo eso que tenías se va derrumbando, ¿no? Y es porque somos seres relacionables, pero también somos seres diferentes. Cada quien es único y cada quien tiene sus diferencias. Y es muy normal que esas diferencias choquen. Pero no tienen que dividirnos, eso no tiene que limitar tu forma en la que tú amas a las demás personas. Es un obstáculo, sí, pero debes de pasarlo, debes de permanecer, debes de ser firme, debes de tener ese espíritu largo porque Dios es lo que quiere que tengas. Aprende a sufrir y amar a tu enemigo. Sin importar la situación, sin importar si él te ha lastimado, sin importar si él ha hecho cosas malas contigo, sin importar si el amor es mutuo. Jesús dijo en Mateo 5, 43 al 45 que hay que amar a nuestros enemigos, que Dios permite que el sol se ponga sobre justos e injustos, que Dios permite que ambos respiren. Entonces tú tienes que amar a tu prójimo. También dijo Jesús que no hay mérito en amar a quien te ama, que tienes que amar a los que te odian, que tienes que amar a incluso a los que te han lastimado. Jesús te amó y aunque tú lo lastimaste físicamente, cada día lo niegas, cada día lo ofendes, cada día haces cosas que lo lastiman y Él te sigue amando. Y de ahí viene el amor ágape que tanto hemos estudiado, el amor a pesar de. Si tu prójimo te ha lastimado, no importa, ámalo. Si tu prójimo te ha humillado, ámalo. Si a lo mejor no es algo que viene de ti, es algo externo que a lo mejor hubo un accidente, un malentendido con alguien, igual ámalo. Ama a tu prójimo a pesar de. El enemigo siempre va a buscar que tú caigas y tu carne también te va a hacer caer, pero ama cuando se pongan las cosas difíciles. Ama cuando ya no puedas más. Ama cuando a lo mejor pienses que yo está fallado. Sufre, sufre, sufre. Aprende a sufrir, pero nunca dejes de amar. Porque así como la verdadera fe tiene que ser probada y pasada por fuego, el verdadero amor tiene que demostrarse en los momentos en los que menos esperaría amar. No permitas que las circunstancias afecten la forma en la que amas a tu prójimo. Cuando Pablo se refiere a que el amor es sufrido, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Aprende a sufrir, aprende a ser paciente, a permanecer cuando te cueste amar, porque posiblemente después de que tú permanezcas, vas a encontrar esa luz y vas a aprender a amar a esa persona sin que te cueste tanto. Después te costará amar a otra persona, o después habrá problemas con esa misma persona, pero créeme que el Señor te va a ayudar a mantenerte y vas a poder ver los frutos después. No te rindas, porque el Señor quiere que ames correctamente a tu prójimo. Él quiere que te ames a ti correctamente, pero por sobre todas las cosas, Él quiere que tú lo ames antes de cualquier otra cosa.
Así que deja de quejarte por las situaciones y empieza a amar incondicionalmente. Am, Eso es todo por hoy, amigos. En verdad me gustó mucho el poder hablar de este tema. Ay, en verdad, qué padre el poder compartirles esto. Espero haya sido de bendición para ustedes. No olviden seguirme en mi cuenta de Instagram, Alfred Garrido-22. Ahí doy estudios bíblicos y ahorita estamos haciendo las parábolas de Jesús por si quieres entrar. Am, Estoy para servirte. Si no puedes conectarte a los estudios, está la retransmisión. Y si simplemente quieres un consejo, alguna petición de oración o ayuda o dudas incluso del podcast o de lo que sea, cualquier tema en la Biblia, si tenemos el poder ayudarte, créeme que lo hago con mucho gusto, ¿vale? Am, Eso es todo por hoy. Una disculpa, quien vea video a lo mejor va a ver mi cara medio rara, no sé si alcanza a ver en la cámara, pero estoy todo requemado de que salí a jugar con unos amigos de la iglesia. eh, no ocupé bloqueador, y pues estoy todo quemado, ¿no? Me estoy descarapelando ya ahorita, pero espero que, pues la palabra haya llegado a tu corazón, que yo esté ya confrontado tal vez, pero también restaurado y bueno, nos vemos en un próximo capítulo de Fe Activa.